Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24. La agencia Bloomberg estableció hace muy poco que Argentina está entre las 5 peores economías del mundo. La relación de lo que es el Producto Bruto Interno con la deuda externa, una deuda externa fenomenal, alta inflación. A ver, algunos de los factores que no tienen que ver con lo que pasó en los últimos días, sino que ya vienen de arrastre. La economía argentina es hoy el punto clave para lo que fue el proceso electoral de las PASO y para lo que puede ser el futuro. Hay una historia que nos lleva a 1992. En ese momento, en los Estados Unidos se va a producir una elección importantísima porque estaba George Bush padre, con un liderazgo importante, había resuelto el conflicto bélico que había iniciado Estados Unidos, venía con una imagen destacada en lo que tiene que ver con la resolución de problemas internacionales, pero la cuestión económica era muy dura, muy compleja, y aparece un rival como Bill Clinton. Y aparece un asesor, Jay Carroll, que le plantea la frase que hoy habrás escuchado más de una vez. La famosa frase es la economía estúpido. La realidad es que la frase no era esa, y que tampoco apuntaba a una cuestión económica. La frase era la economía estúpido, porque tenía una connotación política. Era una de las frases que se habían escrito en el pizarrón del comité de campaña de Bill Clinton. Otra de las frases tenía que ver, no te olvides de la salud, y la otra tenía que ver con el equilibrio económico. Pero esto de la economía estúpida, esta era la frase real, tenía que ver con esto, con una connotación política, de pensar que la economía de un país se resolvía solamente desde los aspectos financieros y algunos económicos. Y en realidad era una cuestión política. Esto era lo que planteaba su asesora Bill Clinton, y esto fue lo que entendió Bill Clinton, que la cuestión de la economía era esencialmente un tema político a resolver. La elección la gana finalmente Bill Clinton y quedó para la historia. Y en cada circunstancia económica que se vive en el mundo aparece esta frase. La confusión tiene que ver con esto. En algún momento vaya a saber por qué alguien le agregó el verbo, que es y no era. Porque la economía siempre es una cuestión política. Y la Argentina hoy atraviesa un momento de incertidumbre, de duda, de shock en los mercados y con toda esta historia, básicamente porque tanto el gobierno anterior como los candidatos que se están postulando siguen hablando de la cuestión económica como una cuestión financiera, como una cuestión de mercados. Esa cosa que aparece por ahí, que te la nombran permanentemente y que por supuesto influye en nuestra vida cotidiana, pero que cuando llega el momento, cuando vas al súper, cuando vas a hacer las compras, no aparecen los mercados. Lo que aparece son las disparadas de precios, que siempre suben y nunca vuelven. Un especialista en lo que tiene que ver con consumo va a estar charlando con nosotros para charlar un poco de todo esto. La Argentina de hoy, la Argentina que puede llegar a venir, qué hacemos nosotros como consumidores. Víctor Molino va a estar con nosotros en un ratito, después de esta apertura, así que quédate. Empezamos de esta manera Límite 24. Dale. Lunes negro en los mercados de Argentina. El peso argentino se desplomó 18% frente al dólar y la bolsa se derrumbó 38%. El pesimismo llegó hasta Wall Street, donde los bonos del país sudamericano y las acciones de las empresas argentinas también se hundieron. La fuerte caída de los mercados tuvo lugar tras el revés del presidente liberal Mauricio Macri en las primarias del domingo, en las que el peronista de izquierda Alberto Fernández se perfiló como favorito para las presidenciales del 27 de octubre. Lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto. El dólar de vuelta volvió a subir con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos. Como las candidaturas de cada partido ya habían sido consensuadas, las primarias se convierten de hecho en una encuesta a escala real, 2 meses y medio antes de la elección presidencial. Y al lograr 47% de los votos, 15 puntos por encima de Macri,
Fernández quedó incluso perfilado para ganar en primera vuelta en octubre. Lo que sucede, digamos, es que se rompió el contrato simbólico de lo que se esperaba que fuera el cambio en la Argentina y lo que finalmente sucedió en estos 4 años. Fernández se presenta con una compañera de fórmula que genera tanto amores como rechazos, la expresidenta Cristina Kirchner, con varias causas abiertas por corrupción. Pero según los analistas, la recesión, la inflación de 22% en el primer semestre y la pobreza que alcanza 32% de la población pesaron más en los electores que las denuncias contra la exmandataria. El informe tiene la idea de recordar un poquito lo que pasó esta semana, como si no lo supieras. Pero, a ver, no fue casual que eligiéramos un informe de la agencia internacional France Press, una agencia europea, una de las más reconocidas en el mundo. ¿Por qué? Porque nos interesaba también mostrarte, digo, no solo lo que opinamos los periodistas de la Argentina, sino la mirada que hay desde Europa y desde una agencia como France Press tan importante, tan reconocida internacionalmente. Así nos ven desde Europa, así nos vieron desde Estados Unidos los mercados. Pero bueno, antes que nada, Héctor, gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. A ver, ¿cómo nos vemos nosotros mismos? ¿Cómo nos viste y cómo nos ves nosotros después de esta semana de alzas, de todo subas? Y un sector importante de la población más pobre, un sector importante de la población que cayó a la indigencia, sin duda, por estos fuertes aumentos en los precios de los productos de la canasta básica de alimentos, medicamentos, artículos de limpieza, etcétera. Y los salarios de los trabajadores no aumentan en la misma proporción. Digo, hubo 2 momentos del presidente. Esto fue el lunes. Después hubo otro anuncio más que tenía que ver con algunas arreglos. Pero digo, daría la sensación que el lunes en esta conferencia de prensa, donde después él tuvo que pedir disculpas porque estaba enojado, mal, sin dormir, qué sé yo, él arranca diciendo, hoy el dólar está más caro, hoy los precios aumentaron. Digo, parece que se hubiese dado cuenta el lunes que el problema era la economía, como dijo el asesor de Clinton, ¿no? Claro, claro. Y la economía fue lo que influyó en el proceso electoral y en la decisión de los votantes. ¿Por qué influyó la economía? Y porque ha habido una pérdida en el poder adquisitivo de la clase media, de los trabajadores, de los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva. Hoy hay jubilados, me lo decían farmacéuticos, que van a la farmacia y en lugar de comprar la caja del medicamento piden un blister. ¿Se da cuenta? Bajó el consumo de leche y el consumo de carne vacuna, que estaba unos años atrás, el consumo de carne vacuna 75 kilos promedio por persona y por año, y bajó a 50 kilos. Bajó el consumo de leche, que afecta fundamentalmente el desarrollo mental y físico de la juventud argentina. Héctor, digo, más allá del resultado electoral, que fue claro y contundente, coincido con tu análisis, donde prevaleció la economía, uno escuchaba al presidente el lunes, lo escuchó después cuando pide las disculpas y da algunos paliativos, digo, pero siempre hay como 2 teorías. Por un lado dicen, bueno, este gobierno es un gobierno liberal que nunca contempló al trabajador, que nunca contempla a la gente, que se concentra en la macroeconomía. Casi como una perversidad, digamos, como que lo hacen a propósito. Y otra teoría que dice, bueno, en realidad, como dijo el asesor de Bill Clinton, la economía era estúpido. Digo, hay una cuestión de mediocridad en el error del plan económico, hay una cuestión que tuvo que ver con un enfoque diciendo, bueno, apuntamos a otra cosa. ¿Por dónde crees que pasaron estos 3 años y medio del presidente? En la economía, sin duda. El presidente de la República representa, a mi juicio, determinados sectores económicos, a los grandes grupos del poder económico. ¿Quiénes se beneficiaron con la política económica del gobierno actual? Las petroleras, las mineras, las ojeras, los bancos, las financieras, las eléctricas, las gasíferas. Ese dinero que ganaron de más estos grandes grupos económicos salió del bolsillo de la clase media, salió del bolsillo de los trabajadores, de los jubilados. Ese dinero
que entró de menos en el bolsillo de estos sectores sociales hizo que se comprara menor cantidad de bienes y servicios. ¿Y Y cuál ahí es sería, que ha entonces, caído el consumo. ¿Y dónde entonces estaría la estrategia del gobierno? Digo, porque si se presentaron, y si quieren volver a presentarse, y se van a presentar en octubre, porque son las elecciones reales, no estas de paso, digo, hay una intención de seguir gobernando, digo, hay como una aspiración de seguir gobernando el país, y me da la sensación de que, digo, más allá del enfoque que pueden tener o a dónde apuntaron, que saben, no son tontos, que la gente estaba disconforme, que la gente necesita respuestas. Digo, ¿por qué no las dieron antes? ¿Por qué ahora las apuradas? ¿Y por qué representan a esos sectores económicos? Pero que hay perversidad. Entonces digo, ¿le importa la guita la hacemos para los grandes? Pero hay una concepción en la política, cuando uno está en la vida política, defiende determinados intereses. Uno defiende los intereses de los trabajadores, de la clase, otros defienden los intereses de la clase media, otros defienden los intereses de los grandes grupos económicos, de los ricos, y este gobierno representa los intereses de los grandes grupos económicos. Yo tomo siempre como ejemplo. Está bien, pero ponele que fuese así. Yo te pregunto es esto. Digo, hasta si querés de una estrategia electoral. Vos sabés que eso no te alcanza para ganar, que tu propio votante te va a votar en contra. Exactamente. Esos grupos económicos, ¿cómo llegaron al gobierno del país, históricamente? ¿A través de los golpes de Estado o a través del fraude patriótico? Esos grupos económicos. Esta es la primera vez que llegan al gobierno a través del voto popular. Ahora, pretender la reacción, la reelección a través del voto popular, después durante 4 años de haber llevado a cabo esta política, es realmente una ilusión. Está bien, pero entonces, ¿qué pasó? Porque hace 2 años tuvimos legislativas y ganaron. Está bien, pero se agudizó el problema en los últimos tiempos. En el último año y medio se agudizó el problema social, aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, de acuerdo a los propios datos del INDEC, de acuerdo a los propios datos de la Dirección de Estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires aumentó la pobreza y la indigencia. En la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, hay sin duda un empobrecimiento. ¿Te alcanza con el argumento que dan muchos, fundamentalmente cercanos al gobierno, simpatizantes del gobierno, que la deuda y la herencia, digamos, era tan grande que hacía falta un periodo completo para equilibrarla? Yo creo que se hicieron las cosas mal, precisamente por querer defender a esos intereses económicos. Por ejemplo, el gobierno anterior mantuvo subsidios durante 12 años al transporte público de pasajeros, a la energía eléctrica, el gas natural, el agua potable, etc. Pretender quitar subsidios en 3 años y medio. Sí, reconozcamos que eran subsidios dirigidos también, porque el subsidio era en el Gran Buenos Aires, en Buenos Aires. El subsidio no estaba en Córdoba, no estaba en Mendoza, no estaba en Santa Fe. Acá se pagaban 50 pesos de luz y se pagaban 300, 400 en Córdoba, 400, 500 en Mendoza. Pero también partamos de la base que una cosa son las empresas nacionales y otra cosa son las empresas provinciales. Las provinciales tienen que manejarse pero con no los estaban subsidiadas, Héctor. No había, el subsidio no llegaba al resto del país. No, por supuesto que no llegaba, pero llegaba a un determinado sector. Llegaba a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. ¿Y por qué no llegaba al resto? Porque eran empresas provinciales. Héctor. Sí. No, está bien, porque el Estado tampoco enviaba los fondos del subsidio, era únicamente para acá. No, había una cuestión, obviamente, si vos tenés un conurbano con 4 millones de personas, y no sé si te va a preocupar mucho que Salta esté subsidiado. Por ejemplo, las empresas de gas están en todo el país. Sí. Las empresas de gas estuvieron subsidiadas en todo el país. El usuario que vive en el Chaco, o en Santiago del Estero, o en Tierra del Fuego, tenía el subsidio a las tarifas de gas. ¿Por qué? Porque eran empresas nacionales. Con respecto a las empresas eléctricas,
estaba subsidiada la generación de la energía eléctrica. La parte de la distribución no, porque eran Edenor y Edesur las únicas dos empresas nacionales que operan en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El transporte público de pasajeros también. Los colectivos dentro de la jurisdicción nacional, el subterráneo dentro de la ciudad de Buenos Aires, y los trenes dentro de la jurisdicción nacional tenían un subsidio. El transporte de las provincias pagaban muchísimo más el boleto los provincianos porque se manejaban con los recursos de las provincias. Héctor, en la semana tuvimos a Macri el lunes y después estuvo hace horas haciendo declaraciones. Quería compartir con vos un poco las medidas de alivio que planteó el presidente, a ver si las podemos ver y un poquito analizar de qué se trató todo eso. Estoy acá para compartir con ustedes medidas de alivio que tomamos para acompañarlos en este momento difícil. Pero antes de comentar las medidas en detalle, quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. El domingo hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos, pero que después de 1 año y medio muy duro, dijeron no puedo más. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua. Ay, Dios. La idea era tranquilizar, ¿no? Digo, después de lo que había sido esa locura de la conferencia del lunes, criticando al votante y qué sé yo. ¿Te dejó más tranquilo, Héctor? No, por lo siguiente. Porque el presidente no cree en las medidas que anunció. No cree. Lo hizo después de las discusiones internas que tuvieron dentro de la coalición gobernante, incluso con propios ministros del Poder Ejecutivo Nacional, pero estoy absolutamente convencido que el presidente no cree en estas medidas, las tomó por razones electoralistas, que tienen que enfrentar el proceso electoral de octubre y ver si esto le arrima una cantidad de votos que no lo acompañaron en estas elecciones de agosto. Tengo que hacer una pausa, pero de todas las medidas, ¿alguna te llega, te parece que puede tener cierto impacto? Las medidas me parecen que son correctas, no resuelven el problema de fondo. Es como pretender con una aspirina curar un cáncer. Muy a destiempo, ya muy avanzados los problemas que dejó la política económica, más pobres, más indigentes, más desocupación, más pequeñas y medianas empresas cerradas, más comercios también cerrados. Todo esto va a requerir un cierto tiempo para revitalizar la economía argentina. Ahora, que las medidas están bien, pero ahora tenemos que ver cómo se traducen en la realidad. Son anuncios. Yo quiero ver las resoluciones, quiero ver el decreto. Y alguna de las medidas requiere de una ley del Congreso Nacional. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, lo que está vinculado al tema impositivo. Claro. No lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Finalmente va a tener que discutir eso el Congreso Nacional. Entonces, yo no me puedo oponer a esas medidas que anunciaron. Digo que son tardías e insuficientes, pero veamos qué efecto producen. Evidentemente tiene un claro efecto electoralista. ¿Por qué? Porque además estoy absolutamente convencido que el presidente no cree en esas medidas. Lo ha hecho empujado por las circunstancias, porque tiene un proceso electoral en octubre.
¿Te quedas un ratito más? Como no, con mucho gusto. Hacemos una pausa y después, a ver, vamos a meternos en la otra gran cara, en el otro gran protagonista, que es Alberto Fernández, el gran ganador de estas PASO, el que para muchos ya lo están viendo casi como el futuro ganador de octubre. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que él ya viene anunciando de la cuestión económica? Y el análisis después de Héctor Polino. Dale. Hay que volver a aprender la economía, Marcelo. La economía está apagada. Han hecho un desastre con la economía argentina. El día que decidieron parar el consumo para que de ese modo la demanda bajara y los precios bajaran también, hicieron el mayor daño que le podían hacer a la economía argentina, porque la economía argentina es una economía que consume el 70% de lo que se produce. Cuando usted afecta el consumo, como ha afectado Macri, que llevamos prácticamente 4 años consecutivos de caída del consumo, cuando uno afecta el consumo, el efecto inmediato es que la producción se cae. Y cuando se cae la producción, aparece el desempleo. Y cuando el desempleo se expande, lo que aparece y se complica mucho es la pobreza. Y así como Macri generó 4,5 millones de pobres en la Argentina, que es una cifra alucinante en 4 años. Y por lo tanto, para que esto se revierta, lo que nosotros tenemos que volver a generar el consumo. Que esto es lo que Macri no entiende que hay que hacer. Han pasado 4 años, han fracasado, han multiplicado por 2 la inflación y quieren seguir haciendo lo mismo. Digamos que es bastante honesto cuando dice, voy a hacer lo mismo pero más rápido. Bueno, a ver, Héctor, lo charlamos antes fuera de cámara. Vos tuviste una relación muy especial, digo, en el gobierno de Cristina Fernández, me decías con Alberto mismo. Digo, tuviste buenas, tuviste malas, ¿no? En algún momento fue complicada tu propia ONG. Digo, ¿qué mirada tenés sobre Alberto Fernández? Buena, lo he tratado poco. Alberto Fernández, primero quiero aclarar que Consumidores Libres, que la entidad que yo fundé hace 24 años, fue sancionada por el gobierno anterior, por el gobierno de, creo que Néstor Kirchner estaba en ese momento. No, estaba Cristina Kirchner. Sí, por difundir datos que ellos consideraban... Por difundir datos sobre los aumentos de precios que no estaban de acuerdo, que nosotros difundiéramos que los precios aumentaban. En lugar de sancionar a los que aumentaban los precios, sancionaron al mensajero. Nosotros seguimos trabajando, nos perjudicaron, por supuesto, económicamente, pero seguimos trabajando y yo seguí difundiendo los relevamientos de precios a título personal. Y digo, aún con esa experiencia mala y difícil, ¿cuál es la medida que hoy tenés de Alberto, si llegado el caso fuese el presidente? Buena, en general buena. Alberto me convocó, después de haber sido yo diputado nacional, me convocó a la Casa de Gobierno, donde estaba el presidente Kirchner, para ofrecerme la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, cuando la Argentina tenía el problema con la República Oriental del Uruguay por el tema de la pastera. Yo le dije que iba a consultar con el Partido Socialista, al que pertenezco desde los 15 años de edad, y el Partido Socialista a los 15, 20 días se reúne y después de discutirlo todo un día se resolvió que no era conveniente que aceptara el cargo y por supuesto le transmití con la sorpresa de ambos, tanto de Kirchner como de Fernández, que no aceptara el cargo. Y después, en una oportunidad, estuvo en mi departamento para ofrecerme una candidatura a diputado nacional. Héctor, tengo que cerrar, pero quiero en 15 segundos que me digas, llegado el caso, si Alberto Fernández fuera el presidente, ¿vos tenés expectativas, tenés esperanza que la economía tenga un lugar importante, pero político y no financiero? Espero que sea coherente y consecuente con lo que está diciendo. Espero que, si era advertido que la política actual aumentó la pobreza, la indigencia, la desocupación, que cayó el consumo, bueno, espero que tome las medidas coherentes con lo que está diciendo. Hay que esperar que asuman y ver
quiénes son sus ministros y ver cuál es la orientación de la política económica. Es fundamental. Para mí, a mi juicio, el tema económico, si bien no es determinante, pero es preponderante en la vida económica de los países. Gracias, doctor, por venir. Que siga muy bien. Gracias. Nos vamos y acordate, la frase no era "es la economía", la frase era "la economía". Y esto pasó en la Argentina y va a seguir pasando. Acordate, la economía, la política es la que maneja la economía. Chao, hasta la semana que viene.